Vamos a la siguiente diapositiva, doctor Russell, si no le importa. Es un recordatorio que esta presentación se va a ofrecer en inglés, pero con interpretación simultánea al español. Si prefieren escuchar esta presentación en español, en la parte de abajo de su pantalla hay un globo. Por favor, elijan el globo y hagan clic en el globo y elijan el idioma en el que quieran participar. Igual si quieren ver la presentación en español, en la parte de arriba de la pantalla hay una pestaña que dice View Options, opciones de vista, y ahí puedes seleccionar si quieren ver la presentación en inglés o en español. Siguiente diapositiva, por favor. Migrant Clinicians Network es proveedor acreditado de educación continua. También metimos una solicitud a la American Academy of Family Physicians para cualquiera que quiera recibir horas de educación continua. También ofrecemos certificados para promotoras y CHWs. Entonces, por favor, para recibir cualquiera de estos certificados, por favor, necesitan llenar la evaluación que les vamos a dar al final de esta presentación. Siguiente diapositiva. Y para poder cumplir con los requisitos de las instancias acreditadoras, tenemos que decirles que no tenemos intereses creados, reales o percibidos relacionados con esta presentación, ni tenemos relaciones con empresas farmacéuticas, fabricantes de dispositivos biomédicos, ni otras corporaciones cuyos productos o servicios están relacionados con las áreas terapéuticas pertinentes. Gracias. Diapositiva. Y con esto les quiero presentar a nuestro conferencista de hoy, el doctor Eric Russell, que es profesor asistente de pediatría en Baylor College of Medicine y es doctor de medicina de emergencia pediátrica en Texas Children's Hospital. Y después de su residencia en el Hospital Infantil de Filadelfia, el doctor Russell hizo un fellowship combinado de emergencia y salud global en Texas Children's Faculty y sigue ahí como miembro de la facultad. Trabaja en salud global, salud de migrantes con proyectos en Latinoamérica, en la frontera sur de Estados Unidos y México, y también con los niños inmigrantes en Houston. Y con esto, doctor Russell, le paso el micrófono. Adelante. Muchas gracias. Gracias por la presentación y gracias por me emociona hablar de bronquiolitis, porque nada emociona más a los pediatras ni emociona más a la gente que la bronquiolitis. Quizás el asma, pero es un segundo lugar bastante bueno, la bronquiolitis. También es algo que causa muchas dificultades para las familias, para el equipo de atención, y hay mucha consternación en torno a esto, porque puede ser difícil saber qué hacer bien a veces. Espero que podamos ver algunos de estos puntos hoy. Nuestros objetivos son, vamos a hablar de los aspectos clínicos y presentación de la bronquiolitis viral, en particular con VRS y COVID. También vamos a considerar la evaluación de otras comorbilidades, es decir, ¿qué hacemos con un bebé de 3 meses con fiebre y bronquiolitis? ¿Qué otros exámenes o pruebas se pueden considerar? Y tercero, vamos a discutir las opciones de tratamiento, que existen muchas, pero desafortunadamente no todas sirven mucho. Entonces vamos a hablar del manejo médico, apoyo respiratorio y finalmente vamos a hablar de las barreras y preocupaciones para las comunidades desatendidas. Entonces, entramos de yendo. La bronquiolitis, como todos sabemos, es muy común. Representa del 15% de todas las hospitalizaciones de niños, 15% a todas las visitas a urgencias, especialmente a los niños más pequeños. Es la causa más frecuente de hospitalización de niños menores de 12 meses, de un año, y puede ser causado por cualquier virus, pero es la causa más común para llegar a las salas de urgencias o hospitalización. Vamos a darnos un momento para ver el VRS en particular, porque muchos de la enfermedad se causa por el VRS. Es muy resistente, puede
sobrevivir en las superficies durante horas y sobrevivir el contacto y el aislamiento para los que tienen VRS. Los humanos son reservorios naturales de VRS. Del 50 al 60% de todos los niños se infectan en su primer año de vida y hasta el 90% para cuando cumplen los 2 años. Entonces, a todo el mundo le da. Hay variabilidad regional, como ya todo el mundo se habrá dado cuenta. Pueden ver que esto es del hospital de Texas Children's Hospital, las tasas de positividad de positivos en el último año, y pueden ver que el RSV ha bajado bastante la temporada ya ahorita, ¿no? De septiembre a enero estuvimos súper ocupados y ahorita ya va mucho más tranquila esa tendencia. Pero eso varía, depende de donde uno esté en el país. A lo mejor los que están en el norte todavía están sufriendo mucho de VRS. El COVID, de la bronquiolitis, antes del COVID-19, las infecciones de COVID-19 causaban bronquiolitis, pero tendían a ser menos severas. En los niños hospitalizados era una coinfección con VRS. En la era de COVID-19, yo diría que no estamos viendo muchos casos de bronquiolitis severas. Obviamente se sigue habiendo infectados, pero la bronquiolitis, cuando lo vemos, es menos común, es menos severo que el VRS y coronavirus, pero puede suceder, pero se dan menos hospitalizaciones. Y en general, por fortuna, es más leve. El croup, por otro lado, es muy común con el COVID. Trabajo en urgencias y muchos de ustedes quizás notaron esta asociación con la inflamación de las vías respiratorias superiores o el croup. Es una gráfica de un hospital de Massachusetts que estaba viendo sus tasas de positividad de casos positivos de COVID, y con Omicron pueden ver hacia la derecha de esta gráfica y sus citas o visitas por COVID. Entonces, había mucha COVID asociado con croup o croup asociado con COVID. ¿Qué es la bronquiolitis? ¿Cómo le explicamos a las familias? ¿Cómo lo entendemos nosotros? La bronquiolitis es una condición inflamatoria de las vías respiratorias bajas. Las infecciones virales causan un daño, infección directo, inflamación de las células epiteliales, de las vías aéreas distales o más pequeñas. Los bronquiolis causa edema, mucosa, células descamadas que genera inflamación, obstrucción y disminución del flujo del aire. Y bueno, entonces vemos aquí que los niños chiquitos con bronquiolitis tienen esta inflamación, moco, ¿no? Y con eso se les obstruyen las vías respiratorias. Y esto es importante cuando pensamos en los medicamentos que hemos probado, hemos batallado como para aliviar esa obstrucción, y con eso se disminuye la capacidad del flujo del aire y de la respiración. Las muertes por bronquiolitis, por fortuna, son bastante poco comunes aquí en Estados Unidos. Esta información es un poco vieja, pero de 2000 a 2011 vieron las altas de los hospitales con bronquiolitis y pudieron ver que las tasas de mortalidad disminuyeron en ese periodo de 4 por cada 10,000. A mi nivel mundial es diferente, hay más prevalencia de la enfermedad y muertes en países donde no hay tantos recursos. Y se estima que hay 200,000 muertes en todo el mundo. Quizás está baja este estimado, ¿no? Aquí en los Estados Unidos en particular, para los niños que desafortunadamente fallecen por bronquiolitis, la mayoría, un importante porcentaje de ellos tienen enfermedades crónicas complejas subyacentes que complican el curso de esta enfermedad, por ejemplo, cardiopatías o enfermedades pulmonares. ¿Qué vemos con la bronquiolitis? Los que atendemos nosotros a estos niños posiblemente lo hacen con los ojos cerrados y lo saben, ¿no? Su corazón saben esto. Pero ¿qué vemos? El curso típico. Varios días.
de síntomas de gripa, un poco de congestos, también mocos, pero cuando vemos en su enfermedad, lo que normalmente dicen los primeros 2 días es como si tuvieran una, eh, gripa y es normal y el pico de gravedad es de 3 a 5 días. Allí es donde hay un problema de taquipnea, retracciones, hipoxia. Hay muchas variaciones momento a momento. Muchas de las personas dicen, no, yo sé que cuando estábamos en las casas era más difícil. Eso es normal. Las cosas cambian minuto a minuto y después del día 3 o 5 lentamente mejora, pero cuando uno habla con las familias, uno puede ver en esta gráfica eh, que los síntomas continúan por bastante tiempo. Entonces, al decirle a las familias que lo peor va a ser de los días 3 a 5, pero esperen que la tos continúen hasta 2 semanas o más. También piensen en cómo lo que ustedes lo que piensan cambian del primer día o cuando el niño ya está en el octavo día de su enfermedad. Entonces, nuestra evaluación para pacientes con bronquiolitis, me disculpo que debería decir, avisar que es la siguiente diapositiva para poder sincronizar con las diapositivas en español. Estoy haciendo también un esfuerzo para hablar despacio para los intérpretes y se me olvida decir, bueno, de todas maneras, ¿qué hacemos con los pacientes con bronquiolitis? Una de las cosas que estamos mirando es quiénes son los niños de los que tenemos que preocuparnos. Lo primero, la manera como yo le explico a las familias es que hay 3 maneras de mirar. Lo primero es como la respiración, si respiran demasiado rápido, demasiado fuerte, qué tan severas son las retracciones. Hay unas, están tienen retracciones en otras partes. Las sibilancias no son un indicador de gravedad. Hay niños que pueden sonar terrible, pero si están manejando, si están respirando bien, las sibilancias no son una preocupación. La saturación de oxígeno cuando es menos del 90% en general, los niños que están respirando bien, los, eh, los que, los que tienen, y también el problema de hidratación, cómo están en cuanto a la comida y la bebida. Entonces, eso es lo que yo les digo, las 3 maneras, es como el trabajo que hacen respiratorio, la saturación y también, la capacidad de tomar medicamentos y después es mirar el estado mental. Entonces quiero mirar 2 videos aquí, me disculpo, tal vez no funciona bien el sonido. Vamos a ver si funciona. Vamos a tratar. Vamos a ver 2 videos de 3 niños. No son míos. Este chiquito, van a ver lo primero que mira cuando lo miran. Lo primero es que es el letargo, no está vigoroso. Le están tratando de poner un tubo y ustedes pueden ver, eh, ustedes pueden ver eh, que, que este niño probablemente tiene que ser entubado.
Ese es un niño que está realmente muy enfermo. Su estado mental es realmente pobre. El segundo paciente, voy a pasar con los dos niños. El primer, el primero tiene una máscara que necesita mucho más apoyo. Estos dos niños necesitan mucho más apoyo. ¿Qué sabemos de este chiquito? Este es más vigoroso, eh, no es, tiene los ojos cerrados, está también tosiendo. Eso es clásico de broncolitis. La mamá menciona en el video, tal vez no pueden al decirle que está comiendo bien, su trabajo respiratorio ha incrementado, pero no es severo. Este ni chiquito necesita atención, pero no se acerca a la severidad del otro niño. ¿Qué tal este tercero? El otro video. Permítame mientras encuentro el punto correcto. Pueden escuchar el ruido o tal vez no lo pueden escuchar. Este niño, ¿qué notan aquí? Si no lo pueden escuchar, tiene muchas silbancias, pero está sonriendo, está despierto. No se puede ver su retracción, pero se pueden imaginar que probablemente no es severo, está hidratado. Se ve que este chiquito está listo para comer. Entonces, lo que le diría suena terrible, lo siento que no pueden oír, pero se ve muy bien. Muy bien. Entonces, para los pacientes con broncolitis, otras cosas para tener en cuenta, la duración de la enfermedad. Eso es lo que ustedes deben pensar, cómo van a tratarlos. Si tienen un niño que está en el día 2 de la enfermedad, entonces estoy mucho más preocupado porque probablemente se va a empeorar. A diferencia de el que ya está en el día 5 o 6 de la enfermedad y porque ya probablemente potencialmente ya ha pasado lo peor. Tienen otras enfermedades crónicas presentes, cardíacas, pulmonares. ¿Qué, cuál es la capacidad de los padres para atender al niño? Tienen otras preocupaciones que les hacen preocuparse que tal vez no van a poder volver y va a empeorar. ¿Qué tal los estudios virales? Vamos a hablar más adelante sobre eso, pero si se va a requerir un estudio viral. La respuesta rápida de esto es que los estudios virales normalmente confunden más. Vemos muchos niños en la sala de urgencias que, que tiene prueba negativa y decimos qué es lo que pasa. La sensibilidad para esos exámenes no es perfecta. Hay muchos de esos virus que pueden causarlos y a veces crean confusión. Y vamos a tomar un momento, no voy a gastar mucho tiempo porque tenemos mucho más material, pero acuérdense que no todos el estrés respiratorio no tiene que ver con broncolitis. Es muy difícil con la temporada, pero también se pueden presentar enfermedades cardíacas por varias razones. A veces confunden a la gente, coinciden muchas veces, no están comiendo bien, tal vez, tal vez tienen sobrecirculación o lo que pasa a menudo, los, los niños con problemas cardíacos subyacentes tal vez están bien y después si tienen una gripa, pueden tener una infección viral y eso es lo que los empeora. Podían estar bien antes
y entonces he detectado, he encontrado varios casos que no han sido detectados de enfermedades cardíacas. Este no es mi paciente, en este caso es un bebé que está bastante enfermo, que respira rápido, pero en particular lo que pasa en este caso es un bebé que estaba respirando muy, muy rápido y cuando uno le escucha, tiene probablemente edema y los niños de bronquiolitis, si suenan, si se ven mal, suena mal. Este niño no funciona, no sonaba mal. Tengo dos pacientes que tenían Alcapa, también conocida como arteria coronaria izquierda anómala, desde la arteria pulmonar. Básicamente les dan ataques cardíacos repetidos, ¿no? Porque no hay una buena perfusión y luego les da falla cardíaca, ¿no? Este es un diagnóstico no muy común, pero he tenido varios ASDs o BSDs em, no diagnosticados, ¿no? Pero definitivamente se daba. Entonces, bueno, aquí tenemos estas radiografías de tórax. Pueden ser difícil. Normalmente en las depilaciones no se detectan en estos tipos de radiografías porque se confunde el diagnóstico, ¿no? Estos niños tienen mucha mucosa, edema, etcétera. Todo esto que discutimos, eso se muestra en los rayos X. Aquí no se ve muy bien, pero aquí vemos las marcas de los pulmones, se nota más y vemos este, estas radiografías de tórax detectan más la neumonía. Aquí pueden ver esta figura que es bastante común, especialmente en los chiquitos. También marcas periliares más mayores, más marcas periliares, o sea, más como tejido muy suelto, digamos, ¿no? Aguado alrededor del corazón. Pero aquí lo vemos igual. Estos niños, ninguno de estos tienen neumonía, pero entonces, ¿quiénes tienen mayor riesgo de tener enfermedad grave? Sabemos, esto es parte de su evaluación, ¿no? ¿Quiénes son los que van a tener más problemas? Los prematuros, ¿verdad? Los que tienen bajo el peso al nacer, los que son muy chiquitos y se preocupan más de los que tienen 4 semanas que de los que tienen 16 meses de edad. Tienen otras condiciones, comorbilidades, como discutimos. Hay factores sociales. El tabaquismo se ha asociado con un mayor riesgo. Está la guardería o los hermanos mayores también. Quizás porque hay una carga de infección o de enfermedad más en esos niños, ¿no? El momento de nacimiento, si nacieron justo después de la temporada de BRS, perdón. ¿Qué tal la apnea? Esta es la que les da miedo a todo mundo, ¿no? Que los niños dejen de respirar. Este estudio vio como 2,000 niños hospitalizados, entonces digamos que ese es un cohorte más enfermo y vieron en el parte del estudio, vieron a 2,100 niños para ver quiénes iban a desarrollar apnea durante la hospitalización y los que hicieron, que no fue tan sorprendente, fueron los prematuros, muy, muy chiquitos de edad, tenían una tasa muy alta o muy baja de respiratoria, de frecuencia respiratoria, eh, eran y tenían condiciones comorbidas y bajas saturaciones. Entonces, entonces aquí no se asoció la bronquiolitis. En este estudio no se asoció la bronquiolitis con la apnea más que otros patógenos, ¿no? Entonces, tenemos muchos niños que llegan a la sala de urgencias con BRS a la edad de 5 semanas y, y están saludables, no tienen factores de riesgo, se ven bien, no hay indicación para hospitalizarlo, sino nada más por la posibilidad de que tuvieran apnea, ¿no? Los niños que he visto que desarrollan apnea están enfermos, no están felices, sonrientes, que de pronto dejan de respirar, simplemente están enfermos.
Y en el riesgo general, en todos los pacientes con bronquiolitis, del 5 al 10 van a requerir soporte respiratorio. Por eso las hospitalizaciones, visitas a la sala de urgencia, desafortunadamente 1 o 2% van a requerir intubación. Ya hablamos de las tasas de mortalidad. Como dije, no existe evidencia para una hospitalización rutinaria de neonatos que sean positivos de VRS, ni otros síntomas para monitorearlos, ¿no? Aquí está la parte difícil. Para mí es la parte más difícil de la pediatría en general. Y también para la bronquiolitis y enfermedades virales. La mayoría de los niños están saludables y les va a ir muy bien. Muchos solo tienen un resfriado. Entonces, ¿quiénes son los niños? Tenemos que encontrar la aguja en el pajar. ¿Quiénes son los niños que se van a enfermar? Que tienen algo más que les está pasando, en los que, que realmente nos tenemos que preocupar. Es súper difícil. Entonces, quiero que se pregunten ustedes mismos. Vamos a decir que ven a este paciente en su consultorio, en su clínica. El primero es una niña de 6 meses de edad con mocos, ¿no? Que está moqueando. Y, ¿y qué tal y qué tal uno de 3 meses que trae moquitos y trae fiebre, ¿no? Y quiero decir es que la bronquiolitis no es lo mismo que tener moquitos, no. La bronquiolitis es la inflamación, un flujo reducido de aire. En los siguientes minutos voy a juntar un poquito estos dos temas. Dos de los niños con bronquiolitis. ¿Quiénes son los niños que tienen bronquiolitis y que también están en riesgo de infecciones bacterianas graves? Los digo, que voy a juntar un poquito la información porque creo que la información que es pertinente a esta confirmación solamente ve los casos positivos de virus y no solo bronquiolitis, pero vamos a separarlos como cuando podamos. La bronquiolitis y riesgo de infecciones bacterianas graves. Esta es la parte difícil. Todos los niños que vemos que tienen fiebre, la primera pregunta es, cuando estos niños tienen un resfriado, ¿cuál es su factor de riesgo? ¿Cuál es su probabilidad de, de, de que tengan una o probabilidad de que tengan una infección bacteriana grave? Creo que con eso podríamos estratificar los pacientes por riesgo. Un niño de 7 años con vacuna, saludable, que se presenta bien, su riesgo de tener infecciones bacterianas es muy diferente de un bebé de 3 meses de edad, de 3 semanas de edad, por favor, con fiebre que acaba de llegar y siquiera antes de evaluarlos, ¿no? Y a lo mejor eso ayuda un poquito con el manejo del paciente. Es bueno. El 30% de las que van a tener fiebre con bronquiolitis, hay una variabilidad muy amplia en cómo, como comunidad médica, evaluamos cosas como cultivos de orina, sangre y LCR, pero sabemos que la enfermedad viral daña las barreras virales. Nadie quiere checar a un bebé, a un niño que está muy mocoso, pero que tiene a lo mejor bronquiolitis, ¿no? Mm, Pero hay que checar por las bacterias, ¿no? Los síntomas de la bronquiolitis pueden durar durante semanas. Entonces, ¿cuál es la posibilidad de que un bebé de 3 semanas, 5 semanas, 6 semanas de edad, que tuvo bronquiolitis la semana pasada y ahora tengo una infección de las vías urinarias, porque sabemos que son muy comunes las infecciones de las vías urinarias? Eso es común. Pero como dije, sabemos que las infecciones virales aumentan el riesgo de tener infecciones bacteriales. Hay información muy buena con la influenza y el streptococo. Entonces tenemos casos de pacientes que han dado positivo para la influenza y sin duda la tienen, que también terminan eh, por desarrollar una infección bacteriana y se enferman y se mueren, ¿no? Esta asociación es muy clara, conocida, que data de la pandemia de la influenza desde hace muchos años. Uno de mis colegas de infecciones me dijo que cuando exhumaron los cuerpos y los analizaron,
tenían más incidencia de estreptococo después de haber tenido la influenza. Definitivamente sucede, pero también existen los riesgos de la evaluación en sí mismo. Hay riesgos de las propias pruebas, de dar falsos positivos. Hacerle un catéter urinario en un bebé es invasivo y luego uno puede terminar con ingresos innecesarios de antibióticos. Entonces, ese es el estudio que miró a infecciones serias bacteriales en infantes de hasta 90 días con y sin infecciones virales. Entonces, no era específico a bronquiolitis. Entonces, este grupo teníamos los resultados, pero para esta discusión de los 13.800, 3.300, el 35 dio positivos para la prueba de virus, la seria, el índice de enfermedad grave era 4%. Ese es 1 en 25. No es tan bajo. Generalmente hablando, para definiciones, estas enfermedades serias son las que uno no se puede ver claramente, no son del, si está con bronquiolitis puede ser difícil, y también la diagnosis clínica en muchos casos, pero para estos son como meningitis, enfermedades del sistema urinario. Algunos estadios dicen que también enfermedades invasivas bacterianas, eso quita la orina, porque la orina es fácilmente de obtener e interpretar. Entonces, ese estudio miró los riesgos de las infecciones en pacientes con VRS. Aquí tenemos en bebés de menores de 60 días, 269 eran positivos de VRS y ustedes pueden ver allí eh, que la tasa de infección grave bacteriana era de 7% y, y 11 en negativo de BSR. Entonces, los que son positivas todavía tenían una tasa de 7% de vejez alta. Entonces, el riesgo de bacteriemia es de 1%. Pueden, pueden ver aquí el de la enfermedad de la ITU es del 10%. eh, y las diferencias de bacteriemia y meningitis no es estadísticamente significativa. Otro estudio aquí que mira eh, también a los bebés de menores de 60 días. Entonces tenemos 3.000 que tuvieron también, vimos lo mismo, el 12% de coefección en el negativo y 4% en el positivo. También igual la bacteriemia era 1%, las enfermedades, la ITU era más baja aquí y nuevamente la bacteriemia y la meningitis no era significativamente. ¿Qué tal bronquiolitis? Todas esas son positivas. Esta mira a la bronquiolitis y la infección urinaria. Eso es muy interesante porque tenía 835 pacientes con bronquiolitis, la edad promedio de 3.4 meses, son los chiquitos por los que nos preocupamos. En en los pacientes positivos de bronquiolitis tenía BRS en 6%. Ese es uno de 20. ¿Cuántos? Si están ustedes en una clínica bastante ocupada, ¿cuántos niños ven ustedes a la semana con bronquiolitis? Tal vez más de 20. Y por supuesto, con otras, eh, eh, con otras enfermedades virales eran más altos, inclusive en los de BRC positivos.
¿Qué pasa con COVID y las enfermedades virales serias? Eso es difícil, no tenemos muchos información, a pesar de que ya ha pasado por varios años, no tenemos mucha información sobre las infecciones coexistentes, pero este estudio miró, solo hay 200 pacientes de menores de 60 días que estaban hospitalizados con fiebre, no necesariamente bronquiolitis. Eso era durante Omicron. Y allí, en este grupo, en los positivos de COVID, vimos una tasa de enfermedades serias y bacterianas de 18%, de 18% frente al del positivo de 1,7. Este estudio es un poco, tiene bastante información, pero mira también las diferencias de protección. Lo que yo quiero aquí resaltar es un par de cosas. Pueden ver arriba, bien arriba, de los de menores de 20 años, de 20 días, inclusive con positivo de COVID, tienen una tasa de 10%. Ese es alto y la de los negativos es bajo. Eh, en los niños más grandes que tienen hasta 1 o 2 meses era de 5 y 2%. Eso es estadísticamente diferente. Sí, y lo que yo puedo deducir de aquí es que es una tasa alta. Las mayorías tienen otras enfermedades, meningitis, y también y también tienen unas enfermedades bacteriales invasivas. Entonces, ¿qué hacemos con esa información? ¿Cómo va a ser nuestro trabajo? Esta es de nuestro el hospital nuestro aquí de infantil de Texas. Este estudio desafortunadamente no está disponible para el público, pero en los de otros sí están. Entonces, esto es en en bebés de hasta 21 días, básicamente ellos reciben todo. Una prueba viral o de bronquiolitas, no se exclusiones para el inicio de pruebas específicas para la edad. Tienen unos altas tasas de enfermedades bacteriales, incluyendo las serias. En los más grandecitos es un poco más difícil. Ustedes pueden ver aquí, tiene bronquiolitis y hay una exclusión que dice que, que es la bronquiolitis y no es una gripa. l- una prueba positiva de COVID no es una exclusión. Ustedes pueden ver la tasa es bastante alta, hay debate, la dificultad con bronquiolitis. Yo les voy a decir en mi propia consultorio, inclusive con bronquiolitis todavía chequeo mm, orina. No, tal vez no pruebas de sangre, pero sí orina. Entonces, al resumidas cuentas, se hace? Esto está una guía práctica de la Academia de Pediatría. Numerosos estudios han documentado una disminución del riesgo de infección bacteriana invasiva en subgrupos de pacientes. Sin embargo, aún ningún estudio prospectivo ha proporcionado datos convincentes sobre si un estudio positivo de la prueba vírica reduce suficientemente el riesgo para cambiar la toma de decisiones de IBM después de considerar otros marcadores. Lo que yo diría de esto es, incluso en pacientes con bronquiolitis, especialmente si son jóvenes, hay que considerar la orina. Si tiene una niña de 3 meses que tiene una fiebre de 102, 103 y tiene bronquiolitis, reviso la orina de esta porque va muy alta. Si tiene 18 meses, tal vez hablar con la familia y decirle, hay un riesgo, pero también hay riesgos y beneficios. Hay que considerar los riesgos y beneficios y vamos a hablar en las próximas cuáles son los riesgos. Lo siento, el riesgo no es cualquier cosa. Si tienen bienes menores de 29 días,
reciben todo. Si tienen hasta 60 días, también se les, por lo menos se hace la prueba viral y después después pueden ver. Eso es si es, claro, lo que pasa es que si el niño está muy, muy enfermo, entonces pues es todo, es todo. Lo que no sé, que se, que se recomienda, eh, no, cuáles son. Como falla respiratoria que vimos en el primer video, como lo vimos en el primero. Entonces, vamos a hablar sobre las modalidades de tratamiento. Esta es la parte que creo que causa tanta dificultad por muchas razones buenas. El, el punto es que muchas de estas cosas no funcionan muy bien, desafortunadamente. ¿Qué tal el albuterol? Este es un metaanálisis de 28 estudios. Los niños que recibieron albuterol no tuvieron ninguna mejora en tasas de oxigenación, hospitalización, duración de la hospitalización y desaparición de los síntomas. Algunos estudios demostraron un ligero beneficio en la puntuación clínica respiratoria, o sea, que se veían un poco más cómodos, pero eso es mezclado, los resultados son mezclados, ¿no? Realmente creo que usar un cierto grado de, ¿cómo lo digo? Si tengo un niño de 20 meses de edad y todos en la familia tienen asma, eh, está bien, voy a intentar el albuterol. Si tengo un bebé de 3 semanas que tiene estrés respiratorio, no voy a tratar no le voy poner albuterol, voy a usar otro mecanismo. No hay variabilidad. Creo que lo sobreusamos. Constantemente se receta y en general no funciona, no ayuda. ¿Qué tal epinefrina? La información es un poco más mezclada, pero es similar, las conclusiones son similares. Hay información muestra que hay una disminución en la hospitalización el día de la visita a urgencias, pero no en general. Otro estudio vio la epinefrina y dexametasona y puede disminuir un poco la hospitalización al día 7 de la enfermedad. Estoy viendo todo el cohorte, ¿verdad? Cohorte. Alguna información sugiere que reduce el esfuerzo respiratorio en el momento, pero no tiene un impacto a largo plazo mayor. Entonces, mucha gente se pregunta si deberíamos de hacer esto en la sala de urgencias, mejoran un poquito, los mandamos a casa y en 3 horas que se les quite el efecto, ¿qué va a pasar, no? En algunos casos de estrés severo, puede ser esto un esfuerzo de rescate, pero no se ha estudiado bien. ¿Qué tal los esteroides? Esto es algo que vemos bastante, que se tratan pues, se usan para el asma. Los resultados incluso son peores. No hubo reducción de hospitalizaciones. Los corticosteroides inhalados no ayudan. No disminución en la admisión del día 1 al 7 ni en el tiempo de hospitalización. En este momento, las directrices nacionales e internacionales no recomiendan los corticosteroides. Por ejemplo, en un niño de 20 meses de edad y todos en su familia tienen asma y responden muy bien con albuterol, se les voy a dar el tratamiento a ese niño, por supuesto. Y a uno de 4 meses de edad, no hay manera, de ninguna manera. ¿Qué tal presión positiva? Esta es otra área que a la gente como se estresa, se inquieta por esto, ¿no? Y me incluyo. Las cánulas de bajo flujo y de alto flujo, la cánula nasal y el CPAP. ¿Qué hace la cánula nasal de alto flujo? La usamos todo el tiempo en los hospitales. Aumenta la comodidad, reduce el esfuerzo potencialmente, quizás da un poco de presión positiva de las vías respiratorias, disminuye la concentración de CO2 o lavado de CO2, ¿verdad? Y da una concentración mayor de oxígeno, pero funciona, siempre es la pregunta, ¿no?
Esta diapositiva ve lo que hace. Esta es la cánula convencional versus la de alto flujo bajo el CPAP. Y cómo se compara la de alto flujo con el CPAP. Puede generar algo, pero no mucho presión positiva al final de la respiración. Quizás reduce el trabajo respiratorio, lava el espacio mejor, el espacio muerto anatómico mejor que otras modalidades y ojalá reduce el trabajo respiratorio. Desafortunadamente, los resultados están mezclados, ¿no? Con la cánula nasal de alto flujo versus la presión, el CPAP. Este meta-análisis compareció el CPAP con la cánula nasal de alto flujo y se dio que había mayor riesgo de fracaso del tratamiento, menor riesgo de efectos adversos, traumatismo nasal. Pero hubo resultados similares con la dificultad respiratoria, el tiempo de hospitalización similar. Esto es lo que inquieta mucho, el tiempo de hospitalización, porque la cánula de alto flujo lo aumenta. Estos resultados se han mostrado en otros estudios que han confirmado básicamente los mismos hallazgos. ¿Y qué tal el de alto flujo comparado con el estándar de flujo normal, de bajo? En este estudio vieron dos, no encontraron diferencias en la falla del tratamiento. Esto a mí me dice que funcionan igual de mal. Los demás tenían las mismas tasas de falla del tratamiento, ¿no? Fracaso del tratamiento. No había diferencia en la tasa de admisiones a la unidad de cuidados intensivos pediátricos, ¿verdad? Hubo alguna mejora en la puntuación respiratoria porque estaban más cómodos, ¿no? Que es más con la de alto flujo que es de flujo normal que es importante, ¿no? Además de no ayudar con el fracaso del tratamiento y el ingreso a cuidados intensivos, lo que sí vieron es que aumenta el tiempo de hospitalización. Me gusta que reduce el trabajo, el estrés respiratorio en los pacientes y eso hace que la gente esté más cómoda, ¿no? Este es otro metaanálisis que se hizo más recientemente. Este es de 2021, 22, algo así. Vieron al alto flujo. Este estudio encontró que había menos falla del tratamiento, fracaso de tratamiento comparado con la cánula normal, pero aumentó el fracaso de tratamiento en comparación con el CPAP. Entonces sí funciona peor que el CPAP. ¿Cuáles son las conclusiones de esto? La evidencia, el grueso de la evidencia sugiere que la cánula de estándar o de alto flujo es similar. Y el de alto flujo incluso aumenta el costo y tiempo de hospitalización. Si necesitan algo, podrían hacerlo con una cánula de bajo flujo. Pero para los niños que están más enfermos, como el primer video que vimos, ese bebé tenía una mascarilla y no, eso no promueve ningún tipo de presión. Quizás acababa de llegar. Está bien. Para niños que están más enfermos, que son más chicos, que son de mayor riesgo, probablemente tendríamos que ponerlos en un CPAP más rápido. Pueden hacer cánulas de alto flujo, cánulas nasales de alto flujo, pero creo que en general las estamos utilizando más. Entonces, para enfermedades más leves, podríamos usar oxígeno estándar o tolerar un poco de taquipnea. Y en casos más severos, quizás tendríamos que usar el CPAP más. ¿Y qué tal con la bronquiolitis y las comunidades diversas y desatendidas? Aquí creo que fue difícil. Cuando estábamos planeando este webinario, queríamos dedicarle unos minutos para hablar sobre esto y la bronquiolitis y su impacto en las diferentes comunidades, con las diferentes implicaciones sociales que tendría, ¿no? Pero pronto me di cuenta que esto podría ser una conversación de una hora en sí misma, ¿no? O de un día. Pero creo que hay algunos temas importantes a presentar, a mencionar y reflexionar, pero no vamos a poder explorarlos a detalle, desafortunadamente. Quizás en el siguiente webinario lo hagamos.
Entonces, mucho ya se escribió en los últimos años, especialmente en la era de COVID-19, sobre la carga de la enfermedad de las diferentes comunidades. Como ya les dije, esto se resaltó con COVID. Eh, Como sabemos, las diferentes comunidades experimentaron el COVID de manera diferente y tuvieron eh, una carga desproporcionada y alta de la enfermedad, especialmente en las primeras etapas de la pandemia. Las razones se han escrito y discutido bastante bien. Incluyen características de empleo, habilidades, quedarse en la casa cuando uno está enfermo, también quedarse y cuidar a los niños si están enfermos en la casa. Y esto también pasa con otras enfermedades, incluyendo bronquiolitis. Al igual que bronquiolitis, sabemos que las, las pacientes de familias hispanas y afroamericanas eh, van a, a urgencias, especialmente por lo que hablamos hace un momento, que también tiene una carga más grande de la enfermedad, pero también tienen que ver con cosas como el acceso a la cuidado de salud. Además, hay muchos pues, estudios que muestran que hay diferencias raciales y en cuanto a cómo se trata a la gente y algunos muestran que les dan le dan más uso de albuterol y esteroides, y mientras que los niños blancos tienen más en radios X. En la área de Houston, miró el índice de vulnerabilidad, y el CDC tiene este y no se vio una diferencia en el, en la tasa de admisión, pero sí de hospitalización. Y eso tiene que ver con lo que mencionamos al principio, que si tienes un niño de 4 semanas que tiene un hermanito que está en la guardería, es mucho más probable que se enferme. Y lo otro, quería hablar, la pulsioximetría, se va a hablar más adelante. Hay poca información. Y hay unos estudios que sugieren que los instrumentos de pulsioximetría no adecuadamente no miden los niños. ¿Eso qué significa? Que no vamos a poder reconocer a los niños que tienen piel más oscura, la capacidad de reconocer que tienen bajo nivel de oxígeno. Eso lo hemos visto en nuestro hospital, que los niños con piel más alta, con piel más oscura, ¿cómo reconocemos el que tienen bajo nivel de oxígeno? Y ha habido también estudios internacionales que han mirado este tema. Al final de cuentas, hay mucho que no sabemos sobre los factores sociales y los impactos en bronquiolitis y otras enfermedades infecciosas, pero lo que ya sabemos y lo que enfatiza y que seguimos es la importancia de estar vacunados, especialmente en las comunidades diversas, para protegerlos de estos y otras enfermedades. Como mencioné, al principio, sabemos que bronquiolitis fuera de Estados Unidos es una enfermedad de alta carga, EBRS especialmente. Muchos niños están infectados, muchas hospitalizaciones y, y también se subestiman el número de muertes en 200,000. La gran mayoría eh, en países en vía de desarrollo, que es desafortunado porque la mayoría es muy triste porque la mayoría podrían en recuperarse, pero si no hay ventiladores, y entonces no, faltan un par de minutos, no voy a gastar mucho tiempo. ¿Cuáles son los lineamientos de la academia? Ya hablamos de esto, los factores de riesgo
para enfermedad grave, que tengan una enfermedad subyacente médica, no debemos hacer una radiografía de rutina y tampoco la prueba vírica sistémica. Eh, no les debemos dar albuterol rutinariamente a los niños con bronquiolitis. Esa es la administración de rutinas. Si tienen un niño muy enfermo, entonces tienen que tomar su propia decisión. Reconocemos que hay un pequeño grupo de pacientes, especialmente los mayores, pero lo mayor es que no cambia mucho durante la duración. No, el suero salino no hablamos de eso, pero es lo mismo. Y también la pulsiometría es lo mismo. Eh, n- no se puede administrar el oxígeno si es menor del 90%. Los esteroides eh, no deben administrarse y los antibióticos solo en caso de infecciones bacterianas concomitantes. De otras maneras, no ayuda con la bronquiolitis. Asegúrense que los niños están bien hidratados. Nadie debe estar fumando. Lo siento que voy muy rápido. ¿Cuál es lo último de cuentas? Si tienen un paciente con bronquiolitis que está sano, está hidratado, respira cómodamente, independientemente de cómo suena, está saturando el oxígeno más del 90%, si la respuesta es sí, succión, cuidados de apoyo y le envío a casa. Y con eso voy a terminar un par de minutos para preguntas, comentarios. Muchas gracias a todos por su tiempo. Espero que esto haya sido útil e informativo. Sí, fue muy informativo. Tenemos un par de preguntas mientras usted presentaba. La primera es que si asma puede empeorar si uno tiene bronquiolitis. Buena pregunta. Sí, las infecciones víricas pueden desencadenar el asma y sabemos que coinciden y sobre todo si son más grandes, uno tal vez se preocupa más de un cuadro de asma. Si tienen 1 o 2 años es difícil, es porque a veces vemos que responden un poquito, pero no muy bien. Entonces, para esos niños que, que van a desarrollar asma, estos son los que toda la familia tiene asma, tiene eczema, tal vez alergias. Esos niños probablemente son los que probablemente más respondan. Y si uno no les puede dar un diagnóstico de asma, tal vez ellos son los que van a desarrollar asma. En este momento no podemos predecirlo, solo para decir que la historia de la familia los pone a más riesgos. Es posible que la bronquiolitis puede desencadenar asma o si va a desarrollar asma, pero ese es para el que ya tiene casi 2 años, no para el más chiquito. Muchas gracias. Si pueden pasar la siguiente diapositiva para la evaluación. Muchas gracias. Para que completen su evaluación, especialmente si quieren recibir eh, el, es- la otra es que si la otra pregunta. La otra pregunta es si la etiología siempre es una infección o puede ser algo de alergia en el ambiente. Eh, Realmente con los chiquitos antes menores de 1 año, no, uno no ve muchas alergias en esos niños. Solamente un par de necesitan un par de años para desarrollar alergia la mayoría del tiempo, por lo menos en urgencias. También culpamos mucho a las alergias. El de cuatro de el de cuatro, si tenemos, si decimos alguien de la familia está enfermo y la mamá con el bebé de 4 semanas y la mamá dice, sí, estoy muy congestionado con las alergias. Entonces, solo si tiene fiebre, yo diría que es una infección y lo separaría de las alergias.
Muchas gracias. Entonces, mientras usted está en la evaluación, si puede avanzar a la siguiente, lo agradecería. Rápidamente, para darles alguna información sobre recursos, queremos asegurarnos que estamos escuchando mucho de personas que no encuentran vacunas para sus niños, y entonces quiero decirles que vamos a estar compartiendo esta página, www.vaccines.gov, y uno pueden mirar las farmacias que proveen también vacunas, y también puede uno hacer el filtro y poner las de puente, las que dan también a bajo o no costo. La siguiente. Por favor, revisen el centro de COVID-19 de MNC, que está actualizado y les da recursos, materiales para poder, de recursos y para poder imprimir también. Y también, por favor, vean las preguntas frecuentes de Migrant Clinicians, con preguntas desarrolladas con nuestros proveedores de servicios médicos y nuestra red. Y vean nuestros videos, que vayan con nuestros preguntas frecuentes. Es lo único que voy a decir. Siguiente. Y recordatorio que se pueden conectar con MCN a través de nuestras plataformas de redes sociales. Eh, y bueno, entonces con esto quiero darle las gracias a todos por estar aquí. Gracias al doctor Russell. Si tienen cualquier pregunta, me pueden mandar un correo electrónico a mí o al doctor Russell sobre cualquiera parte del material que se presentó el día de hoy. Les quiero recordar que les voy a mandar un correo de seguimiento a todos, y en ese correo van a encontrar los enlaces a las grabaciones, a la grabación en inglés y en español, y el enlace a la evaluación también en inglés y en español. Y les voy a dar muchísimos recursos también. Muchas gracias a todos por acompañarnos. Gracias, doctor Russell. Y esperamos verlos en el siguiente webinario. Que tengan muy buenas tardes. Gracias a todos.